Bueno, mi gente, saludos. Fernando Fernández, investigador privado internacional, y hoy, en la clase de hoy, vamos a estar hablando del rol de la ciencia forense digital. ¿Ok? Una cosa es el crimen cibernético y una cosa es la ciencia forense digital. Cuando hablamos de digital, ya usted sabe que se refiere a todo equipo digital electrónico, ¿verdad? Y cómo de manera forense ayuda a las investigaciones. Así que vamos inmediatamente por aquí. ¿Qué es la ciencia forense digital? La ciencia forense digital es una rama de la ciencia forense dedicada a la investigación y estudio de casos criminales en el mundo digital. Ya la mayoría de los tribunales la reconocen como tal. Usted sabe que cuando surge cosas nuevas, tienen que pasar por el sedazo, por la aprobación de los tribunales para que se establezca como un método científico probado. ¿Ok? Así que ya usted tiene que saber que la ciencia forense digital a este año que estamos está ya aprobada y es reconocida en los tribunales de este país. ¿Ok? Vamos a seguir por aquí. Una definición del primer taller de investigación forense digital es el uso de métodos probados y científicamente derivados para la conservación. Hay que conservar esa información digital. La recopilación, o sea, la manera en que la recopilamos, cómo lo vamos a recopilar y cómo lo vamos a obtener, ¿verdad? La validación, que pudiera ser la autenticación, ¿verdad? La identificación, análisis, interpretación, documentación. La documentación es todo lo que usted escribe basado en todo lo que ha hecho de ese método científico. Y presentación de evidencia digital, derivada de fuentes digitales con el propósito de facilitar o promover la reconstrucción de hechos considerados criminales o ayudando a anticipar acciones no autorizadas que resulten perjudiciales para lo planificado en las operaciones. Básicamente, esta es la definición cuando se creó el primer taller en el mundo de lo que era la ciencia forense digital, ¿verdad? Y básicamente es llevar esa metodología científica, esa metodología investigativa del campo forense utilizada en el mundo digital. Y ahí usted tiene, y es importante, ¿verdad?, que usted se aprenda esto. Por ejemplo, hoy en día está surgiendo mucho lo que se llama las investigaciones subacuáticas. Son investigaciones debajo del agua. Y se están empezando a hacer unos procesos y una metodología científica. ¿Para qué? Para probar que es una manera de investigar debajo del agua. Pero eso tiene que pasar por un sedazo de aprobación a través de los tribunales. Pues lo mismo ocurrió cuando surgió por primera vez la ciencia forense digital. Y esa ciencia forense digital se utiliza para la reconstrucción de los hechos cometidos por ciberdelincuentes, por delincuentes cibernéticos. ¿Ok? Pero también puede ayudar a prevenir, a identificar posibles delitos que sean perjudiciales para las operaciones de compañía, para las personas, para, por ejemplo, el gobierno. ¿Ok? Vamos a seguir por aquí. Objetivos de la ciencia forense digital. Vamos a hablar qué es lo que busca. ¿Ok? Ayuda a recuperar, analizar y preservar la computadora y materiales relacionados de tal manera que ayuda a la agencia de investigación a presentarlos como evidencia en un tribunal de justicia. Recuperar, analizar,
preservar, y le podemos añadir autenticar, ¿verdad? La computadora, pero ahora también están las tabletas, también están los teléfonos, también están los juegos, las consolas de juego, todo eso, ¿verdad? Se puede utilizar para recuperar, analizar, preservar y presentarlo como evidencia en un tribunal de justicia, ¿ok? Dice, ayuda a postular el motivo del crimen y la identidad del principal culpable. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que fulanito mató a sutanita y cuando van a investigar encuentran la computadora en la casa de fulanito y allá se llevan la computadora y empiezan a recuperar datos, a analizar datos y los preservan como evidencia y encuentran un registro de las búsquedas de Google: cómo matar a mi novia sin que nadie se dé cuenta. Y ahí usted empieza a ver que él ya estaba ¿qué? En su mente buscando matar a sutanita, ¿verdad? Y ahí aparece el motivo: ¿cómo mato a sutanita con veneno? Y ese registro está en la computadora, y ese registro hay que ¿qué? Recuperarlo, analizarlo y preservarlo para presentarlo en evidencia. Y entonces me ayuda a identificar la identidad del culpable, pues claro, porque la computadora pertenece a fulanito. Y ahí los cabos se van atando. Preservar la evidencia siguiendo la cadena de custodia. Usted sabe que toda evidencia obtenida tiene que tener una cadena de custodia. Esa clase usted la va a estar cogiendo aquí. Y ahí establece lo que es la cadena de custodia y cómo mantener la cadena de custodia y garantizar que esa evidencia es pura, que esa evidencia está intacta desde que usted la cogió, y quién tuvo acceso y quién no tuvo acceso y quién firma y a qué hora. Eso es la cadena de custodia. O sea que todo esto lo llevamos a la ciencia forense digital. Seguimos. Diseñar procedimientos en la escena del crimen sospechoso que le ayude a garantizar que la evidencia digital obtenida no se corrompa. Mire, dentro del procedimiento hay que garantizar que esa evidencia digital, que es tan volátil, que se puede borrar y se puede perder, hay que garantizar que el archivo no se corrompa, que el archivo no se edite, que el archivo no se transfiera, ¿verdad? Todo eso hay que garantizarlo, ¿verdad? Desde que se llega a la escena del crimen. Adquisición y duplicación de datos, recuperación de archivos borrados y particiones borradas de medios digitales para extraer evidencia y validarla. Mire, un disco duro fue borrado, pues vienen software que trabajan de manera forense para recuperar esos archivos, ¿verdad? Extraer la evidencia, extraer la data, validar que esa data pertenece a ese disco duro y poder presentarla en el tribunal. Y estamos hablando de los objetivos de la ciencia forense, ¿ok? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuál es la idea detrás de esta ciencia? ¿Ok? Y se los estamos explicando. ¿Ok? Ya le hemos dado varios. Seguimos. Le ayuda a identificar la evidencia rápidamente y también le permite estimar el impacto potencial de la actividad maliciosa en la víctima. ¿Ok? Por ejemplo, el que les estaba dando. Fulanito buscó en la computadora cómo envenenar a sutanita sin que ella se dé cuenta. Pues mire, ya sabemos que la actividad maliciosa, ¿cuál era? Envenenarla. ¿A quién? A la víctima, a sutanita. ¿Ok? Elaboración de un informe forense informático, o sea,
Después que hacemos todo este proceso, hay que ¿qué? Rendir un informe escrito de cómo usted lo hizo, cómo lo obtuvo, cómo lo validó, cómo lo corroboró, qué método científico usted utilizó, o qué software, o qué aplicación forense usted utilizó. Elaboración de un informe forense informático que ofrezca un informe completo sobre el proceso. Paso 1, 2, 3, 4. En el paso 1 encontré tal cosa, en el paso 2 tal cosa, paso 3 tal cosa. Eso es parte de rendir el informe. ¿Ok? Y ese informe pudiera terminar ¿en dónde? En un tribunal de justicia. Vamos a hablar ahora, ya hablamos de los objetivos, vamos a hablar ahora de la historia de la ciencia forense digital. Vámonos para atrás, ¿ok? A ver la historia, el origen, de dónde esto salió y cómo fue que surgió. Dice, hasta finales de la década del 90, lo que se conoce hoy día como ciencia forense digital se denominaba como informática forense. Los primeros técnicos forenses informáticos fueron agentes y oficiales de la ley, que también eran aficionados a la informática. Acuérdense que esto estaba en pañales. Al que le gustaba, pues buscaba la manera de investigar y de validar lo que encontraba. Y se le llamaba en aquel momento, ¿dónde está por aquí? Informática forense. Ahora se le conoce como ciencia, porque ya tiene una metodología investigativa. Y forense, ¿por qué? Porque se utiliza para recopilar información que puede ser utilizada en un tribunal. Y digital, ¿por qué? Porque tenemos todos los equipos digitales, todos los equipos electrónicos, ¿ok? Ya no solamente es la computadora, ahora es el celular, la tableta, el PSP, el PlayStation, todo lo que sea digital electrónico, ¿ok? En Estados Unidos, en 1984, se inició a trabajar en el equipo de análisis y respuesta informática, conocido como CART, por sus siglas en inglés, por el FBI. Mire el año, pues yo creo que esto viene en el examen, 1984. O sea, mire cuán para atrás. Allí yo creo que yo creo que estábamos en sistema DOS, no estábamos en sistema DOS. Búsquelo, lo puede buscar DOS. Después vino Windows 3.1, vino Windows NT, después vino Windows 95, que ya ahí tenía el año de que se fabricaba ese software de Microsoft. ¿Ok? Pues entonces en 1984 se inició a trabajar el equipo de análisis y respuesta informática, un equipo, ¿verdad?, dedicado en el FBI a investigar este tipo de análisis y respuestas relacionados a informática. Dice, un año después, el Reino Unido, la Policía Metropolitana estableció una unidad de delitos informáticos bajo John Austin, dentro de lo que entonces era llamado el Escuadrón de Fraude. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se comete fraude también a través de los equipos de informática en aquel momento. Dice, se produjo un cambio importante a principios de la década del 90. Ahí empieza la revolución del Mac, de Windows y de todo esto, ¿ok? Investigadores y técnicos apoyaron los operativos dentro de las agencias de ley y orden del Reino Unido. Con especialistas se dieron cuenta de que la ciencia forense digital requería estándares técnicos, protocolos y procedimientos como cualquier otro campo de conocimiento. Mire, para que sea acreditado como una ciencia tiene que haber un método científico. Y ese método científico pasa por una hipótesis, pasa por probar, corroborar, validar y explicar la teoría. Y usted tiene que hacer y tener ese procedimiento. Usted tiene que tener ese protocolo. Y tiene que haber unas técnicas que sean las mismas, y esas técnicas las hacen en Estados Unidos, son iguales en Reino Unido, las hacen en Australia, son iguales en Estados Unidos.
¿ok? Y hay unos estándares y hay unos software que ya se han establecido como la norma de lo que se tiene que utilizar, ¿ok? Entonces, seguimos con la historia de la ciencia forense digital. Una serie de conferencias fueron convocadas por la Oficina de Fraudes Graves y la Hacienda Pública en la Policía Staff College en Bramshill en 1994 y en 1995, durante la época del establecimiento de la metodología. ¿Usted se acuerda que yo le estaba hablando de que tiene que haber un método científico, tiene que haber una metodología investigativa? Digital británica moderna, ¿ok? Así que para que sea considerado ciencia, tiene que exigir una metodología. Acuérdense de eso, yo creo que eso es lo más importante. La investigación criminal tiene una metodología, la antropología forense tiene una metodología, el análisis de patrones de sangre tiene una metodología. Todo tiene que tener una metodología para ser considerado ciencia, ¿ok? En el Reino Unido, en 1998, la Asociación de Jefes de Policía, conocida como ACPO por sus siglas en inglés, produjo la primera versión de la guía de buenas prácticas de la evidencia digital. ¿Y por qué esto es importante? Porque se creó una guía, se creó un libro, se creó un procedimiento, unos protocolos a seguir dentro de lo que es el manejo de la evidencia digital. Y ahí es que empieza todo, ¿ok? Es la génesis de esos manuales y esos protocolos para investigar cuando hay equipo digital envuelto. Dice, las directrices de la ACPO detallan los principios fundamentales aplicables a todos los forenses para la aplicación de la ley en el Reino Unido. Ahí ya se estaba creando, germinando esa semilla, ¿verdad? Para que esos principios y fundamentos se empezaran a aplicar. A medida que la ciencia de la ciencia forense digital ha madurado, o sea, mientras va pasando el tiempo, ¿ok? Estas pautas y las mejores prácticas han evolucionado lentamente hacia estándares y el campo ha estado bajo los auspicios del regulador de las ciencias forenses en el Reino Unido. O sea que podemos decir que todo esto empieza allá, en Europa, en Inglaterra, en Reino Unido, ¿ok? Y por ahí es que todo esto se va germinando y se va desarrollando. ¿Por qué? Porque se necesitaba un manual, una guía, cómo procedemos, qué se hace si hago esto mal, qué puede ocurrir y cómo lo puedo evitar. Todo eso es lo que se conoce como una guía, ¿verdad? Una metodología investigativa, en este caso de la ciencia forense digital. Dice que antes de la década de 1970, los delitos relacionados con las computadoras se abordaban utilizando las leyes existentes. ¿Ok? Una de las cosas que yo he explicado y es que la tecnología avanza mientras las leyes no. Las leyes se quedan y la tecnología avanza. Y nunca ocurre esa paridad donde la tecnología va a estar... las leyes van a estar a la par con la tecnología. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando mucho de los drones, estos aparatos no tripulados. Pues mira, recientemente aquí hicieron una ley. ¿Para qué? Para adaptarse a los tiempos. Ahora también, por ejemplo, se están usando los famosos AirTags, que son para localizar unas llaves, para localizar tu perrito, para localizar tu carro. ¿Ok? Y la gente lo está usando ¿para qué? Para cometer delito. Ah, el delito lo podemos aplicar. Sí, porque es acecho. Porque lo están usando para perseguir a las novias y aparecérselas y mortificarlas y molestarlas, ¿verdad? Intimidarlas.
Ah, pues ahí tienes el delito de acecho. Pero una cosa es el delito de acecho y otra cosa es usar la tecnología del AirTag. ¿Para qué? Para acechar. Entonces la ley no habla de que usar el AirTag es ilegal. La ley no habla de eso. ¿Por qué? Porque esa ley no está temperada a esta nueva tecnología. Y al no estar temperada a esta nueva tecnología, esa brecha se nota, se ve, ¿ok? Así que seguimos. Y esto pasaba en la década de los 70, ¿verdad? Los delitos relacionados con las computadoras se abordaban utilizando leyes existentes. Entonces esas leyes, dice, los primeros delitos informáticos se reconocieron en la Ley de Delitos Informáticos de Florida, mire el año, 1978. Dice que incluía legislación, o sea, leyes creadas contra la modificación o eliminación no autorizada de datos en un sistema informático. O sea, en 1978 en Florida ya existía una ley que decía, estos archivos en la computadora es ilegal modificarlos, eliminarlos si usted no está autorizado. Por lo menos por ahí fue el génesis, fue ocurriendo, ¿verdad? Lo que tenía que ver con borrar información o modificar información si usted no estaba autorizado. ¿Ok? Seguimos. Durante los siguientes años, la gama de delitos informáticos, o sea, la cantidad de delitos informáticos que se cometían aumentó. Acuérdense que la tecnología se va moviendo y aparecen dispositivos y la gente, los criminales, mire, los chicos malos, los bad guys, los hackers, están buscando la manera de ¿qué? De burlar las leyes, utilizando la tecnología. Dice que aumentó y se aprobaron leyes para abordar los problemas de derechos de autor, privacidad, acoso. Y vamos a entrar aquí un momento, ¿verdad? Si usted se fija, cuando aumentaron los delitos, pues entonces ¿qué hubo que hacer? Atemperar las leyes, ponerlas al día. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo violaciones de derechos de autor. Usted tiene una propiedad intelectual que usted la creó y se la estaban robando a través del uso de la tecnología, entiéndase, los equipos electrónicos, ¿verdad? El acoso, ahí tiene un ejemplo en aquel momento, ¿verdad? El acoso, pero ese acoso lo podemos llevar hoy a lo que es el problema con el AirTag, que hablé en el slide anterior, donde se está utilizando una tecnología para cometer un delito, ¿verdad? Entonces también te habla del acoso cibernético, ¿ok? Acecho cibernético y depredadores. Esta traducción aquí, mala mía, gente, le pido disculpas. Esta traducción, bofetadas felices, de verdad que no. Esta traducción tengo que averiguar bien qué es. Pero el acecho cibernético, cuando utilizamos la computadora para mortificar, acechar a una persona, molestarlo, ¿verdad? Y depredadores en línea. Usted sabe que hoy en día los depredadores sexuales persiguen sobre todo a niños, a féminas, se hacen pasar por niños o adultos se hacen pasar por niños para engañar a niños, utilizando la tecnología y poder, ¿qué? Pues mire, tener acceso a ellos y pudiera haber, ¿verdad? Violaciones, acoso sexual, actos lascivos, en fin, una gama de delitos utilizando, ¿qué? La tecnología. Y la pornografía infantil, que es otro delito, ¿verdad? Donde utilizando niños se hace pornografía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es pornografía? Pues actos sexuales, ¿verdad? Explícitos, ¿verdad? Utilizando niños, pues eso es un delito. Ah, pero entonces si lo suben a la nube o lo envían de dispositivo a dispositivo, pues ya ahí entra en lo que es un delito cibernético, un delito de crimen cibernético. Dice, no fue hasta la década del 80 que las leyes federales comenzaron a incorporar delitos informáticos. Mire la brecha, 1980. Casi 40 años atrás.
¿Ok? Y volvemos a lo mismo. La tecnología avanza. Antes no existían los smartphones. Antes era el teléfono que tú... o de clink, 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 ¿verdad? No existían las tabletas, no existían los pendrive, era floppy. Yo no sé cuánto ustedes se acuerdan que eran unos cuadraditos así que se metían en la computadora. Después vino el CD, después vino el DVD, ¿ves? Y entonces hay que atemperar las leyes, y no solamente las leyes estatales, que son las leyes del Estado, también las leyes a nivel federal, ¿ok? Y esto empezó a ocurrir a nivel federal en el año 1980. Yo creo que usted debe de aprenderse ciertas fechas importantes, porque cuando usted va a hablar con su cliente, usted tiene que demostrar que usted tiene un conocimiento básico, ¿verdad?, de esto, porque esta es la idea de esta clase, que usted tenga el conocimiento básico para que usted se pueda defender en este campo que requiere unos estudios especializados, ¿ok? Seguimos. Dice, Canadá fue el primer país en aprobar una legislación en 1983. Dice que a esto le siguió la Ley Federal de Abuso y Fraude Informático en Estados Unidos. Acuérdese de esto, Ley Federal, no es estatal, a nivel federal, de abuso y fraude. Y el que ha cogido mi clase de fraude sabe que el fraude es omnipresente. Y al ser omnipresente significa que está ¿dónde? Está en todos lados. Y ahora en la tecnología, la gente que comete fraude ha encontrado un aliado, ¿verdad? Y estamos hablando en la historia. Han encontrado un aliado ¿para qué? Para facilitar el fraude. Pero entonces a la misma vez hay que crear leyes, hay que buscar métodos investigativos, hay que buscar la manera de perseguir, prevenir y enjuiciar a los que utilizan la tecnología digital forense para cometer delitos. ¿Ok? En 1986, las enmiendas australianas a sus leyes sobre delitos en 1989 y la ley británica de uso indebido de computadoras en 1990. Todavía no habíamos llegado. Yo soy de Windows 95 para acá. Yo no sé, muchos de ustedes probablemente ya, si son muy adultos, pues son igual que yo, pero si usted es un millennial, probablemente usted es de Windows Me, o pudiera ser de Windows 7, 8, ¿ok? Mire la fecha, 1986, enmiendas australianas a sus leyes sobre delitos en 1989, la ley británica, el uso indebido de las computadoras. Ya estaban ¿qué? Diciendo, las computadoras las están usando de mal manera. Hay que crear ¿qué? Una ley para que la computadora se utilice de buena manera, y en esta ley vamos a explicar todo lo que se puede hacer malo, que va a estar prohibido hacer. Acuérdense que las leyes que buscan, las leyes buscan establecer los delitos. Si no está escrito explicado que es un delito, pues mire, no te pueden acusar, porque no está explicado, no está escrito que es un delito dentro de la ley del país. Y esto ya los británicos empezaron a hacer el uso indebido de las computadoras en 1990. En 1993, el FBI, el Federal Bureau of Investigation, organizó la primera conferencia internacional sobre pruebas informáticas en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, a la que asistieron representantes de 26 países. Miren qué año, 1993, ya el FBI empieza ¿qué? A buscar a todos sus aliados en todos los países para combatir el crimen cibernético, combatir el fraude y empezar a aplicar la ciencia forense digital. ¿Ok? En 26 países participaron en Quantico. Allí es donde está la Academia del FBI. En esta conferencia se acordó
que la comunidad necesitaba unirse a nivel de agencia. Y cuando dice la comunidad, se refiere a todos los países, ¿no? Para coordinar esfuerzos, compartir experiencias y brindar asistencia mutua. ¿Por qué? Porque a lo mejor delitos que se cometían en otros países todavía no se habían cometido en Estados Unidos y se necesitaba que recopilar toda esa información de diferentes países y esas experiencias y llevarlas, ¿verdad?, a un sitio para poder analizarlo. Así que en 1995 se celebró la segunda conferencia y esta vez fue en Baltimore y se fundó, escúchese esto, la Organización Internacional de Evidencia Informática. ¿Ok? Y en ese momento la ciencia forense digital era un área misteriosa que operaba en conflicto directo con la práctica de las investigaciones criminales ligadas a la geográfica y legalmente. ¿Ok? Así que ya en 1995 se empezaron a crear, ¿verdad?, las organizaciones y las conferencias para ir llevando esto por el camino correcto y evitar que hubiera conflicto entre la manera en que se investigaba y la manera que se llevaba la ciencia forense digital. Dice, los delincuentes operaban a través de las fronteras de la ciudad. Usted sabe que cuando usted usa una computadora, usted se puede comunicar con alguien de otro país. O sea, el área de la informática, el área de la tecnología no tiene fronteras. Entonces, un delincuente podía cometer un delito en Puerto Rico, pero vivir en Canadá. Pues entonces la pregunta sería, ¿dónde lo acusamos? ¿Lo acusamos en Canadá donde él vive o lo acusamos en Puerto Rico donde se cometió? ¿Ves? Y ese tipo de problema era un reto, es un reto todavía. Dice, a través de fronteras de la ciudad, el Estado y el país casi en tiempo real. Pero los investigadores no tenían más remedio que comunicarse y trabajar directamente con sus compañeros, donde quiera que estuvieran ubicados. Esto siempre ha presentado un reto para las agencias de ley y orden, principalmente a nivel estatal. ¿Por qué? Porque entonces tienen que comunicarse con otros estados, ¿verdad?, o otros países, ¿verdad?, y establecer acuerdos colaborativos de cómo esto se va a llevar a cabo y cómo se va a trabajar. Dice, la práctica forense digital también operaba en conflicto directo con la práctica tradicional de laboratorio de la ciencia forense. Sin embargo, algunas agencias vieron la necesidad de contar con capacidad forense digital. Al principio, pues había este conflicto, ¿verdad?, entre lo que era la investigación criminal y lo que era el laboratorio de ciencia forense y la investigación de ciencia forense digital. ¿Ok? Y entonces se vio en la necesidad de que, mira, vamos a hacer a contar con capacidad forense digital, vamos a incluirlo. Inclusive aquí el Instituto de Ciencias Forenses tiene su sección de evidencia digital y análisis e investigación, que es un departamento totalmente aparte, donde analizan dispositivos, ¿verdad?, extraen data, certifican información, en fin, todo lo que tiene que ver con la ciencia forense digital. Entonces, el IRS, el Internal Revenue Service, creó el programa de especialista en recuperación de evidencia incautada por computadora. Dice, el Servicio Secreto de Estados Unidos, su programa de agente especial de crímenes electrónicos. Mire, y ahí se fueron creando diferentes profesiones. ¿Para qué? Para combatir los crímenes, los delitos cibernéticos, compartir estos fraudes y estos crímenes en diferentes agencias. Usted sabe que el IRS tiene que ver con todo lo que tiene que ver con impuestos. Pues mire, pues ellos sacaron rápido su especialista. El servicio secreto que se encarga de proteger al presidente, investigar los fraudes, las monedas,
los robos de arte, pues mira, sacamos a nuestro agente especial de crímenes electrónicos y el FBI, su equipo de respuesta de análisis informático, ¿ves? Y se fueron creando diferentes. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, su programa de investigadores de delitos informáticos y lo que finalmente se convirtió en la Defensa Laboratorio de Informática Forense. ¿Okay? Así que usted está viendo cómo mientras avanzaba la ciencia forense digital, se iban creando diferentes posiciones. ¿Para qué? Para especializar ese recurso humano en el tipo de investigación pertinente a la agencia. Por ejemplo, el IRS, el FBI, el Servicio Secreto. ¿Ok? Entonces, dice, cada agencia adoptó un modelo diferente de selección, capacitación y operaciones en función de su estructura y cultura. ¿Por qué? Pues mira, el IRS tenía una manera de pedir unos requisitos. El FBI tenía otros para capacitar a las personas. Y ¿verdad? Todo dependía de la estructura que tenía esa agencia y la necesidad de cada agencia. Dice, pero estas agencias fueron la excepción. La mayoría de las investigaciones forenses fueron realizadas por agentes individuales con una formación mínima, a menudo utilizando equipo personal y sin ninguna supervisión o control de calidad formal. ¿Ok? Así que es sumamente importante en este ámbito de la historia de la ciencia forense, cómo se desarrolló, cuándo se inició, los grupos investigativos que se formaron. Todo esto es importante, ¿verdad? Para que usted tenga un conocimiento de la historia, de cómo esto se fue dando, porque no se podía catalogar como una ciencia al principio, porque no tenía un método científico, no tenía una validación, no tenía una corroboración, ¿verdad? Y todo eso tiene que pasar por un sedazo. Después véngase que esto hay que saber presentarlo, en el tribunal. Y no solamente presentarlo, que se sostenga en el tribunal como una ciencia donde no importa el paso que usted haga, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Ves? Y entonces aparecieron ciertos software y aplicaciones que ayudan a los investigadores forenses digitales a extraer la información de manera precisa y crear un estándar, crear un protocolo de qué es lo que ocurre. Si hago A, va a pasar B, y si hago B, va a pasar C. Y esa es la manera de llevar la investigación forense digital a una ciencia que sea aceptada en los tribunales. Así que mire, en la clase de hoy pudimos hablar de la historia, pudimos hablar, ¿verdad?, de todos estos campos, ¿verdad? Aquí es importante que usted se aprenda los objetivos. Apréndase los objetivos. Número uno, apréndase qué es la ciencia forense digital, ¿verdad? Porque es muy diferente a la investigación cibernética, ¿ok? La ciencia forense parece que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se trata de recuperación, extracción, ¿verdad? Análisis de equipos digitales, ¿verdad? Apréndase eso, apréndase los objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo, hay varios, apréndase 2, 3, 4, los que usted entienda que son los más importantes, ¿ok? Entonces después viene, ¿verdad?, la historia, cómo se desarrolló. Preste atención a ciertas fechas, preste la atención a Estados Unidos, la parte británica, tal vez Australia no es importante. Nosotros somos influenciados por los anglosajones, y los anglosajones pues vienen del sistema americano, Estados Unidos, Reino Unido, ¿ok? Así que ahí tiene la historia, ¿ok?, los objetivos de la ciencia forense,
Y así usted va a poder entender de dónde sale todo esto, la importancia de esto al día de hoy. Y cuando usted esté con un cliente, usted puede sonar que usted conoce y domina el tema, ¿verdad? Por lo menos en su parte básica, aunque después usted llame a un especialista, ¿verdad? Que trabaje bajo su supervisión. Pero es importante entender la historia de todo, los objetivos. Sin eso, pues no sabemos, ¿verdad?, cuál es la idea de esa específica ciencia, en este caso, la ciencia forense digital. Así que espero, ¿verdad?, que hayan podido entender un poquito más de lo que estamos llevando, ¿verdad?, que es esta clase de fraude digital o crimen cibernético. Así que espero que esto le sirva a usted para su desarrollo profesional dentro de este campo. No importa si usted va a ser un investigador forense o si va a ser un investigador privado o va a ser un técnico de huellas. Hoy en día las huellas se utiliza el sistema AFIS, ¿verdad? Y ese sistema AFIS es en computadora. Y usted tiene que conocer por lo menos de los sistemas de computadora para entenderlo. Un investigador forense pudiera ser un investigador forense de campo, pero en algún momento tiene que tirar una foto. Y esa foto hay que llevarla a la computadora y tener un procedimiento. O sea que hoy en día la computadora está en todos lados y ni se diga el detective privado que tiene que trabajar con los constantes fraudes que se cometen utilizando dispositivos electrónicos. ¿Ok?